Hay un texto en la Biblia que me gusta mucho. Ese texto está en Malaquías 3, versículo 6, que nos dice así: porque yo, Jehová, no cambia. Vamos a parar por acá. ¿Cómo dice el texto? Porque yo, Jehová, no cambia. Vamos a ver en verdad que si Dios, vamos a comprobar con la Biblia para ver en verdad que Dios, que es un Dios que no cambia. Entonces vamos a comprobarlo cuando Dios creó el mundo. Y vamos a ver las cosas que Dios creó que en verdad demuestra que Dios no cambia. Hay pruebas hasta hoy que la Biblia nos dice, la Biblia nos muestra que Dios no cambia. Vamos en el comienzo, cuando Dios creó todo. El primer texto de la Biblia nos dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vamos a ver en verdad las cosas que Dios creó. Vamos a ver en verdad como la Biblia dice, Dios no cambia. Vamos a ver que las cosas también que Dios creó, que Dios fundó, no cambió hasta hoy. Y vamos a echar un vistazo a algunos textos. No vamos a leer todos los textos, pero si tú tienes tu Biblia, entonces usted puede repasar el primer página de la Biblia viniendo. Mira cómo la Biblia nos comprueba que Dios en verdad que es un Dios que no cambia, y lo que Dios creó también no cambió hasta hoy. Si leemos por ejemplo en versículo 3, nos dice así: y dijo Dios, sea la luz. Y la Biblia dice, y fue la luz. Y si tú ves bien, hasta hoy la luz está y no cambió. ¿Ok? Si llegamos, por ejemplo, eso, y vemos esa claridad que existe hasta hoy. Hasta hoy, todos los días, cuando tú levantas de la mañana, tú ves, hey, la noche se fue, la oscuridad se fue, ya es día, porque eso Dios mencionó desde el comienzo y hasta hoy siguió vigente. Si llegamos, por ejemplo, en versículo 6 nos dice así: y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Y mira que Dios dice, y separe las aguas de las aguas. Y ve, hasta hoy el agua está separada. Si tú ves, por ejemplo, el mar, si tú echas un poquito, o tal vez tú puedes ver por televisor o cierta cosa, y para ver la separación del mar, por ejemplo, y los ríos. Si tú ves bien, si cuando el río entra en el mar, el agua dulce queda como dulce, pero el agua salada queda aparte. Es decir, mira cómo Dios separó las aguas y hasta hoy quedó separada. Vamos a ver, por ejemplo, si tú ves, y la Biblia nos muestra que Dios separó el agua de arriba, que es la lluvia, y el agua de abajo, que ahí encontramos los ríos, también encontramos el mar que cubre la tierra total. Y esa separación, desde cuando Dios los separó, quedó separada hasta hoy. Nada de lo que Dios puso de las aguas cambió. Si vamos hasta el versículo 12, nos dice, vamos al versículo 11 primero, donde Dios dijo, produzca la tierra hierba verde. ¿Y cuando usted notó que la hierba se cambió? Hasta hoy la tierra produzca hierba verde. ¿Ok? Si vemos los árboles que da fruto, Dios lo mencionó desde el comienzo y hasta hoy los árboles que tienen que dar fruta, da fruta. Y hasta hoy podemos comer las frutas que vienen ¿de dónde? De los árboles. ¿Por qué vienen de los árboles? Porque Dios mencionó esto desde el comienzo del mundo. Ok, vamos por ejemplo al versículo 14, donde Dios dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos para que separa el día de la noche. Y sirvan de señales para las estaciones, para día y años. Y hasta hoy
Estos luces, esas lumbreras, queda dar la separación de la noche y día. Es decir, nada de esto cambió, porque cuando el sol sale para que podamos ver, ya en la noche se fue y esto quedó hasta hoy. Si vamos, versículo 18 dice, para separar la luz de la tiniebla, y todo esto quedó. Vamos por ejemplo al versículo 20, donde Dios dice, y produzco las aguas seres vivientes, y hasta hoy las aguas están produciendo peces, seres vivientes hasta hoy. Muchos mueren, pero el mar sigue produciendo peces. También Dios dice, vamos al versículo 24, Dios dice, produzca la tierra seres vivientes, y hasta hoy los seres comenzó a producir. Hasta hoy tú matas un montón de vacas, pero sigue produciendo vacas. Y hasta hoy tenemos becerro, hasta hoy tenemos cabras, tenemos conejos, tenemos ovejas. Todo esto, ¿por qué? Porque ellos siguen produciendo. Lo que Dios dijo desde allá está produciendo todo. Después Dios dijo, vamos al versículo 26, Dios dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. Wow. Y hasta hoy los hombres siguen produciendo. Muchos mueren, pero sigue produciendo. ¿Qué queremos decir con esto? Recuerda que Dios dice, yo Jehová no cambia. Significa, nada de lo que Dios creó cambió, sino todo sigue produciendo hasta hoy. Nada cambió. Ahora voy a hacerte una pregunta. No, antes de pregunta, mira que Dios dice, para terminar, Dios dice así, Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios había hecho, ¿quién hecho? Dios había hecho. He aquí que era bueno en gran manera y nada cambió hasta hoy. Ahora quiero hacerte una pregunta. Cuando tú llegas a la última parte donde Dios creó todo, la Biblia nos dice que el séptimo día Dios descansó, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Todo esto es lo que Dios ha hecho, que era bueno en gran manera. Ahora mi pregunta es, si nada cambió desde el primer hasta el séptimo día, ¿por qué hoy estamos santificando el primer día de la semana? Dios no hizo todo bueno en gran manera. Dios no cambia y nada lo que Dios creó cambia. ¿Por qué hoy tú y yo tal vez estamos santificando el domingo, que es primer día de la semana? ¿No debería ser el séptimo día como Dios lo hizo? Debería ser sábado, el séptimo día de la semana, como Dios lo hizo. ¿Quién cambió el séptimo día y puso la bendición y la santificación sobre el primer día de la semana? Mi pregunta es, ¿quién puede quitar la bendición y santificación de Dios del séptimo día? ¿Quién puede quitarlo y ponerlo sobre el primer día de la semana? Siendo que la Biblia nos dice, yo Jehová no cambia. Y si Dios no cambia, Dios no arrepiente para decir, ay, yo hizo mal yo voy a cambiarlo de aquí para allá. No, lo que Dios hizo es hecho en gran manera. ¿Cómo pues hoy es que tenemos que guardar o santificar el domingo, que es primer día de la semana? Siendo que la Biblia nos dice, nada que Dios creó cambia. Y nada cambió, sino solamente lo que los hombres han hecho es cambiar lo que Dios puso. Dios bendijo y santificó el séptimo día de la semana. Los hombres lo cambió y puso la bendición y santificación de Dios. Los hombres pretenden que puso esto sobre el primer día de la semana y puso que todo el mundo debería guardar primer día de la semana como día de descanso. ¿Tú no ves que es algo raro y es un erróneo totalmente? Lee tu Biblia. Observa cómo el diablo cambia las cosas de Dios para que tú no caes en esa trampa. Recuerda, la Biblia dice, Dios no cambia. Las cosas que Dios hizo no cambia, sino todo del primer hasta el séptimo día
quedó vigente hasta el fin. Pero recuerda que hoy los hombres lo cambió y no debemos ni santificar ni bendecir el primer día de la semana, sino el séptimo día. ¿Quién va a trabajar quién va a descansar las primeras horas y después va a trabajar los restos de horas? Todo el mundo trabaja desde la mañana y después cuando está cansado van a descansar. ¿Por qué ellos han puesto descanso sobre el primer día de la semana? Entonces vamos a trabajar los restos. No, familia. Debemos hacer como la Biblia lo puso y seguir lo que Dios puso, porque ese Jesús viene pronto a buscar sus hijos, que está dispuesto de hacer lo que Dios puso, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a seguir haciendo, que nunca Dios cambia, nunca las cosas de Dios cambian. Debemos seguir Dios y sus cosas como Dios mismo la puso, es decir, nada de Dios cambia. Debemos tener en cuenta siempre, recuerda que el diablo está ahí. Recuerda que cuando Dios dice sí, el diablo dice no. Cuando Dios dice no, el diablo dice sí. Dios bendijo y santificó el séptimo día, el diablo lo puso primer día de la semana. Ojo familia, porque pronto, el día de juicio, todos debemos dar cuenta y Dios te va a preguntar, ¿usted leyó la Biblia o escuchó lo que los hombres pecadores ha puesto y ha dicho? Que Dios te bendiga. Sigue leyendo tu Biblia, porque recuerda que la Biblia dice, conoceréis la verdad en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Recuerda, ¿quién cambió el día? El séptimo día, y lo puso el primer día de la semana para que todos nosotros adora a Dios sobre el primer día de la semana. No, Dios lo puso el séptimo día para que todos sus hijos reúnan el séptimo día con Dios para dar gloria y gratitud a Dios por los 6 días que uno trabajó, y vamos a gloriar a Dios, vivir, descansar y disfrutar con tu Dios el séptimo día. Que Dios te bendiga. Recuerda, ¿quién cambió el séptimo día y lo puso el primer día de la semana? Busca para saber, porque Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bendiciones para todos.